La paz, esa paz que podemos tener en medio de las tormentas. La paciencia, ya nos hablaron de la paciencia, ¿verdad? No es lo mismo el decir soy paciente en algunas cosas, no. Hay que tener paciencia aún para esperar las promesas del Señor. La benignidad, que ya nos hablaron, y la bondad, que nos hablaron hace 15 días, ¿verdad? El ser bondadosos. El hermano Abdías, el hermano Rubén, la hermana Lady nos han venido hablando de este fruto, y hace 15 días nos confrontaban con la bondad. Debemos ser bondadosos, amén. Pero el día de hoy abarcaremos el fruto del Espíritu, que es la fe. Los nacidos de nuevo, hermanos, tenemos ya una herencia en Cristo Jesús, y por si fuera poco, en la herencia somos llamados hijos de Dios, y esa es una gran bendición, amén. Yo espero que usted ya haya bajado un poquito de la nube y se goce ahora a través de la palabra del Señor, amén. Nosotros ya poseemos al Espíritu Santo, y junto con sus dones, recordemos que ya el amor está en nosotros, porque Dios es amor. Y si tú eres un hijo de Dios, tú ya tienes el amor de Dios. Si tú eres un nacido de nuevo, tú ya tienes el gozo, porque el Espíritu Santo ya depositó en ti el gozo. ¿Por qué? Porque desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo ya viene a ser morada en nuestro corazón. Y si el Espíritu Santo mora en mi corazón, de alguna forma Él ya produce en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, en este caso la fe. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, somos una habitación, somos morada. 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Es decir, ya no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermanos, es necesario andar en el Espíritu. Es necesario también, ahora, si ya el Espíritu Santo está en mí, porque entonces le estoy hablando que debemos de producir frutos. ¿Por qué, hermano? Porque si el Espíritu de Dios ya está en mí, ahora me toca a mí ejercitar el fruto del Espíritu. Ya nos dio la fe. El fruto es fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es la confianza y creencia firme en Dios y en su plan para nuestras vidas. Es la certeza, como nos dice Hebreos, es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. No vemos muchas cosas, muchas promesas. Hebreos nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace unos días en la semana nos hablaban de Tomás, el discípulo Tomás, que él era incrédulo, ¿verdad? Él tenía fe, pero le hacía falta cultivar ese fruto del Espíritu. Él decía: si yo no viere, si yo no tocase las manos y metiese mi mano en su costado, yo no voy a creer. Pero la fe que nosotros estamos hablando es la plena confianza, la creencia firme en Dios, que aunque no lo vemos, creemos en Él. Y Jesucristo le dijo a Tomás: ay, Tomás, porque me viste, creíste. Más bienaventurados aquellos que no me ven, pero que creen o creerán. Y dentro de ellos, de esos estamos usted y yo. Amén. Cuando el Espíritu Santo cultiva la fe en nuestro ser, somos capaces de confiar plenamente en Dios. Podemos tener fe firme en Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles. Y el hermano
que ministraba hace un momento hizo mucho hincapié en las situaciones que tal vez estés pasando, pero aquí estás y eso es fe, hermanos. Fe en que Dios va a hacer cosas increíbles en nuestras vidas, y más aún que si Él no lo hace, de todas maneras nosotros seguimos confiando en Él. Esa es fe. La fe nos impulsa a orar con una expectativa, el decir, Dios va a hacer algo, a creer en las promesas divinas y a perseverar en nuestra relación con el Señor. Esa es la fe, sabiendo, hermanos, que en el Dios que creemos, Él es fiel. Amén. Además de esto, la fe nos capacita para vivir de una manera esforzada y valientemente para nuestro Señor. Muchos de nosotros, por ser cristianos, enfrentamos persecución, pero la fe nos ayuda ¿a qué? A tener valor, a tener confianza, que pase lo que pase, nuestro Dios sigue estando con nosotros. Amén. Cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort y vamos siguiendo la voluntad de Dios sin vacilar, hermano, estamos demostrando que nuestra fe está firme. Ahora, hay momentos en que nuestra fe se tambalea. Cuando hay enfermedad, cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando vas al médico y te dan un diagnóstico no muy adecuado, la fe como que se debilita y dice, Señor, ¿dónde estás? El Señor ahí está a tu lado. Amén. Y pase lo que pase, debemos de confiar que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor permite las circunstancias, hermanos, también para probar nuestra fe. Amén. La fe nos conecta con lo sobrenatural de Dios y nos permite experimentar milagros en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean. ¿Usted quiere ver milagros? ¿Usted quiere ver milagros? Entonces, no se sorprenda cuando usted se enferma, porque ahí Dios va a obrar un milagro. Y cuando vamos al doctor y nos dices que usted no tiene nada, decimos, ay Señor, pues tú ya obraste un milagro en mi vida, ¿no? Y ni cuenta me di, y gloria a Dios por ello. La palabra fe en el griego es pistis, es una firme persuasión, es decir, estoy convencido firmemente de algo. Es un convencimiento en base a lo que se ha oído. Es por eso que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Amén. La fe es, hermano, el decir, yo estoy convencido porque yo he escuchado que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y sigue estando conmigo y lo estará hasta el fin del mundo. La fe no solo, hermano, es en base a nuestra salvación. Efesios, hermano, nos habla que la fe es el medio por el cual recibimos nuestra salvación. Nos dice, hermano, que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. A Jesús no lo vemos, pero creemos que Él vino, que Él fue encarnado. Él se hizo carne y habitó entre nosotros, como nos dice Juan. Él vivió una vida plena, perfecta, ejerció su ministerio, pero que un día fue a la cruz a expiar nuestros pecados, a dar su vida por nosotros para el perdón de los mismos. Y que todo aquel que confiesa su nombre y cree en Él, este tiene vida eterna. Eso es fe. Pregunta, ¿usted tiene esa fe salvadora? Los que no, igual. El hermano nos decía, ¿verdad? No hay nadie nuevo, pero si usted necesita el perdón de sus pecados, hoy es el día en el cual le pueda decir, perdóname, yo creo, y eso es fe, yo creo que tú puedes perdonar mis pecados. Amén. Pero también, hermanos, en este caso, en esta carta a los Gálatas, y en el sentido del que estamos hablando de los frutos, recordemos que las iglesias de Galacia estaban siendo sacudidos por aquellos judaizantes, ¿no?, que querían añadir algo más a su fe. En este caso, hermano, también esta palabra fe admite
el sentido de fidelidad. Diga conmigo fidelidad. Que es lo que se requiere en el contexto de este pasaje, ya que se trata de una muestra o de una manifestación del fruto del Espíritu, y no es precisamente el medio por el cual recibimos la salvación, sino nos habla de una fidelidad. En Proverbios, Salomón nos habla de una manera así muy expresivo, y nos dice que ¿quién hallará a un hombre fiel? ¿Quién hallará a un hombre fiel? Hermano, necesitamos los cristianos dar testimonio de nuestra fe, pero por medio de la fidelidad. Todos los que están aquí son salvos, gloria a Dios. Amén. Si no somos hombres fieles, fíjese, hermano, cuán importancia es ser fieles en todas las áreas de nuestras vidas. Aún los patrones del mundo llegan a apreciar y a recompensar a los hombres fieles. Amén. ¿Cuánto más nuestra fidelidad será recompensada por parte de nuestro Dios? Y más cuando vamos ejercitando este fruto. Ajá. Ahora, nosotros no vamos a mostrar este fruto de la fe o la fidelidad para que recibamos aplausos, no, sino porque somos hijos de Dios, somos parte de su reino, hermano, y por cuanto somos parte de su reino, es una característica especial de los hijos de Dios. Amén. Fe como fidelidad, y es donde me voy a basar en esta tarde. Pero no podemos hablar de fidelidad si no hablamos primero que tenemos a un Dios fiel. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2:13: si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, la fidelidad es parte de su naturaleza. Tenemos a un Dios fiel. Gloria a Dios. Y primero, hermano, necesitamos ver a este Dios fiel, porque si Él demanda fidelidad de nosotros, es porque primero Él lo es. Nos damos cuenta, hermano, que el Espíritu ya está en nosotros, el Espíritu Santo. Él ya nos trajo fe. Y si Él nos pide algo, ese es porque ya depositó en nosotros eso que está pidiendo, pero también porque Él es. Y en primera instancia hablaremos del Dios fiel. Deuteronomio 7:9 nos dice: conoce pues, vea esta palabra, conoce pues, conoce quién es tu Dios. Y Jeremías por ahí nos habla que si en algo se tiene que alabar el hombre, no es en sus riquezas ni en su sabiduría, sino debe gloriarse en el conocimiento que tenga de Dios. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Lo tiene ahí en la pantalla, ¿verdad? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Dios es fiel a los que le aman. Pregunta: ¿usted ama a Dios? Dios va a mostrar su fidelidad hacia usted. Pero no solo a los que lo aman, sino a los que guardan sus mandamientos. Y la fidelidad de Dios no solo te va a alcanzar a ti. ¿Hasta cuántas generaciones va a alcanzar la fidelidad de Dios? Hasta 1000 generaciones. Tú y yo no lo vamos a ver. Pero si tú eres fiel, hermano, esa fidelidad va a alcanzar a tus generaciones. Cuán importante, es que nosotros le seamos fiel a Dios, porque Él siempre va a estar con los nuestros. Yo me gozo en el Señor porque
Cuando nuestros padres conocieron de Dios, de ahí empezó su generación en Cristo. Y pasamos los hijos. Y ahora vienen los nietos. Y esa segunda generación es una generación de siervos de Dios. Y yo veo la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque hay un matrimonio que se aferró, que buscó de Dios, que le fue fiel en medio de su adversidad, pero que la fidelidad de Dios sigue siendo aún en estas generaciones. Si tú quieres que tus hijos disfruten de la fidelidad de Dios, tú necesitas serle fiel a Dios. Y no solo con nosotros, vemos la fidelidad de Dios, hermano, aún en su creación, en la misma naturaleza. Génesis 8:22 nos dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, es decir, la siembra, y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hermano, ¿Dios ha fallado en su misma naturaleza? ¿No? ¿Sigue habiendo siembra? Yo sé que usted está en la ciudad, pero cuando yo voy al pueblo, yo me gozo ver esos campos hermosos, con grandes matas de maíz, glorioso, y decir, la fidelidad de Dios para la misma tierra sigue siendo hasta el día de hoy, porque no ha faltado la siembra, no ha faltado la cosecha, y aunque usted no lo haga, pero usted disfruta del fruto de los campesinos. Y nosotros debemos de orar mucho por esa gente. Amén. Tenemos el frío. Gloria a Dios por el frío. Hoy por la mañana yo tenía frío y le decía: Señor, gracias te doy, porque tenía muchísimo tiempo que no sentía el frío. Pero también Dios es fiel con el calor. Amén. El verano, ahí está presente. El invierno. Y es que esto lo dice la Biblia, Génesis 8:22. Está el día, está la noche. Vemos la fidelidad de Dios en su creación. ¿Acaso no será fiel en guardarnos y cuidarnos a nosotros? Hebreos también menciona algo en relación a esto. Hebreos 6:7, y dice: porque la tierra que bebe la lluvia, y vea que en estos días han estado lluviosos, la tierra ha bebido mucha lluvia, mucha agua, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Va a decir usted: no, pues entonces yo ya no recibí bendición. Recibe bendición de Dios, pero hay gente que labra la tierra y la bendición de ellos nos llega también a nosotros. Gloria a Dios por ello. Amén. Y es que, hermano, Dios sigue siendo fiel. Vaya conmigo, esto sí quiero que me acompañe, el Salmo 89. Gloria al Señor. Estamos hablando primero del Dios fiel. Gloria al Señor. Alabe el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Salmo 89. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Es decir, Dios es fiel. Y lo que cantábamos el día de hoy fue muy hermoso. Bendice, alma mía, al Señor. Eso es proclamar la fidelidad de Dios. ¿Dios ha sido bueno con nosotros? Dile a tu alma: bendice a tu Dios. Reconoce la fidelidad del Señor. Y es que muchas veces, hermanos, es más quejadera que agradecimiento. Ahorita vamos más para allá, pero vea lo que dice el salmista: porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Verso 8: oh Jehová, Dios de los ejércitos,
¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Se da cuenta, hermano, cuán grande es la fidelidad de nuestro Dios? Sigue hablando que Él va a bendecir a nuestras generaciones. Él hizo pacto con David y le dijo: yo bendeciré a tus generaciones. Hizo pacto con Abraham: en ti serán benditas todas las generaciones y las familias de la tierra. Y gracias a Dios, porque nosotros también alcanzamos esa bendición. Amén. Y es que nuestro Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él habló y lo va a ejecutar. Él no es un Dios que mienta. Él lo que dice, lo promete, lo cumple, porque la fidelidad es parte de su naturaleza. Amén. Ahora bien, la fidelidad de Dios la podemos ver también al enviarnos a su Hijo Jesucristo y posteriormente al Espíritu Santo. La fidelidad de Dios se manifestó en la obra, hermano, cuando Él envió a Jesucristo. Él prometió, Él vio a la raza humana perdida. Nosotros vemos desde Génesis capítulo 3 que Él habló y Él dijo al hombre: pero voy a levantar de tu simiente a uno que le va a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente antigua. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Y cuando viene Jesucristo, le hablo del Padre, pero ahora le hablo del Hijo. La fidelidad de Jesucristo, hermano, se manifiesta de una manera impresionante en su obra de redención y salvación. En 1 Juan 1:9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Es decir, la fidelidad de Jesucristo sigue estando hoy en día para el perdón de los pecados. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y Él te perdona. Pero el hombre cierra su corazón, abraza su pecado. Ya no es responsabilidad de Dios, ya no es responsabilidad de Jesucristo, hermano. Dios fue fiel en cumplir su promesa de redimir a la humanidad del pecado, y Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Tú y yo estábamos enemistados con el Padre, pero por la fidelidad de Jesucristo, tú y yo hemos sido reconciliados por medio de su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Ahora, la obra de Jesucristo en la cruz, hermano, es un testimonio de la fidelidad de Dios. Él, como Cordero de Dios, dio su vida para pagar el precio por nuestros pecados y abrió el camino de la reconciliación. Y Él se atrevió, y es que es el único que tiene poder para decirlo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El hombre busca muchos caminos, pero el único camino es Jesucristo. El hombre se hace muchos cuestionamientos buscando la verdad, y la busca en todos lados, en los placeres, en otras cuestiones que no son de Dios. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, pasa por mí, pasa por la cruz, y yo soy el único que te voy a llevar a gozar de una vida eterna. Amén. Gloria a Dios por ello. Pero también el Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo fueron fieles en la resurrección de nuestro Señor, porque Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Amén. Pablo nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Y al cumplirse las Escrituras, se confirma la fidelidad de Dios en la obra de redención. Sin la resurrección no habría obra de redención, porque nosotros tenemos a un Cristo vivo. Ahora, la fidelidad, que es parte del fruto del Espíritu, hermano, que crea dentro de nosotros
cuando permitimos que el Espíritu obre en nosotros. Y es que si el Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayuda para producir ese fruto, es porque Él también es fiel. Amén. Dice la Biblia que el Espíritu nos revela el carácter de Jesús al mundo. Jesucristo, antes de partir, les dijo a sus discípulos: pero vendrá el Espíritu que les va a dar testimonio. Él hablará y tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes, y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo, hermano, es fiel todavía para redarguirnos. Amén. El Espíritu Santo sigue siendo fiel y nos redarguye de pecado. Pero volvemos a lo que mencionaba anteriormente. Pero el hombre cierra su corazón. Y muchas veces cuando se cae en pecado, se dice: es que no sé qué me pasó. No, sí sabes, porque el Espíritu Santo de Dios te redarguye. El Espíritu Santo de Dios te habla una y otra vez diciendo: no lo hagas, cuidado, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, aléjate de estas personas, aléjate de este camino. Pero nosotros somos desobedientes. Pero también el Espíritu Santo es fiel para equiparnos para la obra del ministerio. Y Él es fiel para impartir dones como Él quiere. Gloria al Señor. Después de esta serie seguiremos con los dones del Espíritu, y es ahí donde veremos qué dones tiene usted, porque todos tenemos un don. Amén. Dios es fiel, hermano, en medio de nuestras tribulaciones. En todo tiempo, fiel es Dios. La fidelidad, hermano, en nosotros es necesario. Es necesario que todo cristiano muestre el fruto de la fidelidad. Cuando las promesas de Dios parecieran contradecirse completamente con lo que vemos o lo que estamos viviendo. Decimos: Señor, tú me prometiste salvación para mi familia, y mira, mi familia está más perdida que nunca. Usted permanezca fiel. Señor, tú prometiste que estarías conmigo, y mira cómo el enemigo, cómo el inicuo, cómo el pecador se mofa, se burla de mí y ya hace escarnio. Hermano, usted permanezca fiel a Dios, creyéndole a Él. Porque cuando el mal ataca, cuando las dificultades vienen una tras otra, es cuando necesitamos, fíjese bien, es cuando necesitamos más producir el fruto del Espíritu, nuestra fe, nuestra confianza, pero nuestra fidelidad a Dios. ¿Cuándo es que necesitamos de un sanador? Cuando estamos enfermos. ¿Cuándo es cuando necesitamos a un proveedor? Cuando viene la escasez. ¿Cuándo es cuando necesitamos la paciencia? En los momentos de dificultad. ¿Alguna vez usted ha ido a las instituciones del gobierno donde va a que lo atiendan médicamente y por algo les dicen pacientes, y que usted llega con su cita previa y le dicen: sí, nada más que pasen 10, pasa usted? ¿Y usted qué hace? Empezamos a mover el pie. A ver a qué horas, a ver a qué horas. Paciencia. En medio de la dificultad es cuando debemos mostrar este fruto de fidelidad. Ahora bien, si ya vimos a un Dios fiel, a Jesucristo fiel, al Espíritu Santo fiel, y nosotros somos cristianos, se requiere, hermano, que tú y yo mostremos el fruto de la fidelidad. Dígale a su hermano que tiene al lado: sé fiel. Entramos a la segunda parte. Se requiere fidelidad en mi vida personal con Dios. Amén.
¿Y cuándo muestro fidelidad a Dios? Cuando yo le adoro, solita, en lo personal, cuando nadie más, cuando yo adoro a Dios, cuando mi amor es para Dios, cuando, hermano, le soy fiel a Dios a pesar de lo que yo esté viviendo, cuando a diario doblo mis rodillas en oración buscando su voluntad. Eso es fidelidad. Y ahorita vamos a ver algo más, pero me quiero enfocar un poquito en esto. Fidelidad en nuestro amor hacia Dios, porque todo lo que reemplaza a Dios es idolatría. Si en primer lugar está tu trabajo, tu Dios es el trabajo. No te estoy diciendo que no trabajes, tienes que trabajar, porque si no trabajas, no comes. Pero si tú, hermano, cambias a Dios por tu trabajo, tu prioridad no es Dios. Aquí te falta fe, y por eso debemos de ejercitar este fruto. Hay muchos comerciantes que trabajan en domingo. ¿Qué faltará? Falta fe, porque Dios te puede bendecir más el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y el sábado. Dios te puede enviar todos los clientes del domingo en un solo día, pero necesitas ejercitar tu fe. Ahora puede usted decir: hermana, es que para mí el día del Señor es el miércoles. Perfecto. Necesitamos tener fe, hermanos, ejercitar, pero necesitamos mostrar fidelidad. Cuando tú amas más a tu esposa y a tu esposo que a Dios, eso es idolatría. Cuando tú amas más a un hijo que a Dios, eso es idolatría. Cuando nosotros amamos más las cosas de este mundo, hermano, nuestra prioridad no es Dios. Hace 8 días que predicaba en las bodas de nuestros hermanos, mencionaba este verso: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Muchas veces seguimos amando al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y por ahí en la semana mandaba yo un pequeño un enlace de un pastor, donde él decía, contestando esta pregunta: ¿qué de malo tiene que yo vaya a las fiestas paganas? Y dije: ay, pero si al centavo. No améis al mundo. Y lo expliqué hace 8 días qué significa. No quiere decir que no vas a amar esta tierra, no, sino al sistema que se está moviendo hoy en día. Muchas veces seguimos las corrientes del mundo, hermano. Amén. ¿Cómo quiere que deje a mis compadres? No los dejes, tráelos a Jesucristo. Sé luz en medio de las tinieblas. Así yo estoy mostrando mi fidelidad en lo personal. Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba. Nosotros somos ciudadanos del cielo, no somos de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Yo muestro fidelidad a Dios en mi vida personal cuando soy obediente a su palabra. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:3 nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, recalca Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿cómo voy a amar los mandamientos de Dios si no escudriño su palabra? Que por cierto, haciendo un paréntesis, el día de hoy ya pueden enviarme su reporte de lectura. La semana pasada me quedé esperando a muchos, sobre todo a los líderes. Expliqué
y en lo personal, y el miércoles con dibujitos y demás, porque algunos estaban confundidos que si yo leía 5 versículos de uno y luego 5 de otro capítulo y luego 2 de acá, ¿cuántos capítulos juntaban? Ninguno, no estoy leyendo ninguno. Pero usted es sabio y entendido, ¿verdad que sí? Estamos fomentando la lectura de la palabra del Señor. Amén. Y yo me sorprendí con algunos, dije, ¡ay, gloria a Dios! Se nota. Cuando yo obedezco a su palabra, hermano, estoy mostrando fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque le voy a obedecer a Él. Lo que Él me diga, yo lo voy a hacer. ¿A usted le gustan los hijos obedientes? Amén, a Dios también. Y sus mandamientos no son gravosos. Y hay una promesa para los que aman sus mandamientos. El salmista dice así: amen al Señor todos sus santos. ¿Cuántos santos vinieron hoy? El Señor preserva a los fieles. El Señor preserva a los fieles. El Señor preserva a los fieles. Pero dice esta versión: pero le da su merecido a los que son soberbios. Salmo 31, 23, en una versión diferente. ¿Le gustó esta versión? A mí sí. Muestro fidelidad cuando acepto la disciplina del Señor. Ay, esta palabra duele, cala. El salmista dice: conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, vea, porque tú eres fiel, me corregiste. ¿A cuánto nos gusta que nos corrija Dios? A nadie, pero es necesario que de vez en cuando el Señor nos aflija. Pero dice este salmo, estoy en el Salmo 119, 75 y 76: conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y apela el salmista: sea ahora tu misericordia para consolarme. Y el Dios fiel nos disciplina, pero también nos consuela. Alabe a Dios por ello. Amén. Gloria al Señor. Esto es en lo personal. Ahora se requiere fidelidad en el matrimonio. Hay muy pocos varones el día de hoy, pero esos pocos, pero sí hay muchas mujeres. Fidelidad en el matrimonio. Nosotros hicimos un pacto delante del Señor. Amén. Y hace 8 días se celebró uno. Y voy a estar contigo en la salud, ayúdeme, y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. ¿En qué más? Yo ya no me acuerdo porque hace muchos años me casé. En todo momento voy a estar contigo. Pero Dios le reprocha al pueblo ahí en Malaquías 2:14 y les dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, le está diciendo a los hombres, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Wow. O sea que, hermano, venir ante el altar de Dios no es cualquier cosa. Hoy en día los jóvenes no se quieren casar. Hoy en día el mundo maneja: número 1, ¿para qué te casas tan joven? Número 2, no tengas hijos. Hermano, pero ¿cómo va a perdurar nuestras generaciones sin casarse? La unión libre es pecado. Y yo sé que un silencio y ni el grillo se escuchó hoy. Pero necesitamos ser fieles en nuestro matrimonio, hermanas. Fieles. Porque Dios sí ha atestiguado. Él ve, Él oye. Aunque tu esposa o tu esposo no te vea, el Dios que nos ve está presente en todo momento. Amén. Voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad. ¿Cuántas veces se enferma la mujer y el hombre se desaparece, no? O al revés.
El hombre se enferma y la mujer se va de vacaciones. Es que voy a cuidar a mi mamá. Tú hiciste un pacto con tu esposo. Tú hiciste un compromiso delante de Dios. Y ya no son dos, ya es uno. Amén. Pero en este punto abarca también tu familia. El esposo es el proveedor. Es el que trae los dineros a la casa. El que trae el alimento. Pero no solo es eso. Hermano, no solo es decir, como a la Bartola tratan a la esposa, ¿no? Mira, Bartola, te dejo esos 2 pesos o cuántos eran. Pagas el teléfono, la renta, la luz y lo que te sobre, pues a ver, les compras zapatos a los chiquillos. No. Provee, trae el sustento, pero también el padre es el encargado de la educación de sus hijos. Pero también, no solo para la comida, debe dar para el calzado, para la ropa, y debe de cuidar la higiene de sus hijos. ¿Me escuchó bien? Un niño que no está bien bañado quiere decir que sus padres están siendo infieles con sus hijos. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque usted sabe que visitamos la pequeña de Potrero. Allá hay pobreza extrema, pero los chiquillos llegan perfumados, bien bonitos. Usted entra a ese cuarto, a ese templo y dice uno, ay. Hermano, muchas veces esa gente nos enseña más valores que nosotros a ellos. Si tu esposo no provees, no das alimento, no das calzado, ropa, estás al cuidado de la higiene personal de tus hijos, no solo eso, la educación, pero la instrucción de la palabra. ¿Qué responsabilidad tenemos los papás? ¿Se da cuenta? Siéntate, hijo, vamos a leer la palabra de Dios. Hermana, yo no tengo tiempo. Dios te va a demandar a tus hijos. No solo es proveer la comida, es proveer, hermano, la enseñanza básica, que aquí entran los principios y valores: el amor, el respeto, la obediencia, la responsabilidad, la integridad, y auméntele todos los valores que usted conoce que nuestra sociedad maneja. Si tú no estás enseñando principios y valores, hermano, tú estás siendo infiel para tus hijos. Si tú no les estás educando a tus hijos, tú eres un hombre y una mujer infiel. ¿Se da cuenta a dónde nos lleva el fruto del Espíritu? No solo, sí, aleluya, yo creo, sí, no. Y no solo principios y valores básicos, sino principios y valores bíblicos. Amén. Ven, hijo. Hoy en día los chiquillos quieren todo. Todo quieren. Yo digo, pobres padres. ¿Por qué no le enseñas y le dices, ven, hijo, vamos a orar? La Biblia dice que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo va a dar. Ejercite la fe de sus hijos. No les dé todo, porque el día de mañana que se enfrenten a dificultades se van a dar de topes, hermanos, porque no saben confiar en Dios nuestros hijos. ¿Quieres esto? Ora. Cuando tú tienes ahí, tú lo tienes ahí, pero enseña a orar a tu hijo, enseña a depender a tu hijo de Dios. ¿Me doy a entender? Fidelidad en el trabajo. ¿Cuántos de aquí trabajan? Sea un buen trabajador, sea fiel a su trabajo, no sea como algunos albañiles que faltan los lunes. Fidelidad en el trabajo. ¿Qué tan buen trabajador soy? ¿Llego puntual a mi trabajo? Sí se vale decir ouch.
¿O soy como los que hago como que trabajo, pero quiero que me paguen como si trabajara horas extras? ¿Usted me entiende? ¿Cómo eres conocido en tu trabajo? ¿Como el impuntual? ¿Como el irresponsable? ¿Cómo eres en la escuela? ¿Llegas a buena hora? ¿O llegas corre, 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 empujando la puerta del salón porque estuvo así de cerrarte la puerta? Fidelidad en todo. Y es que esto es parte del fruto del Espíritu, porque somos gente diferente, amados hermanos. Hermana, todo eso abarca mi fe, mi fidelidad, eso y lo que nos falta. ¿Cómo te conocen en tu trabajo? Hermano, los hijos de Dios debemos mostrar un buen testimonio. Debemos ser los mejores. Tus hijos en la escuela deben ser los mejores, porque tenemos a un Dios fiel que da la sabiduría a nuestros hijos. Amén. Y va a decir, es que eso ya no se usa. No, sí se usa. No sea bien bíblico, mis hijos puros 7. No, hermanos, tenemos a un Dios grande y poderoso. Tenemos a un Dios sabio. ¿Amén? Fidelidad en la mayordomía. ¿Cómo está tu mayordomía? Corintios nos dice, ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Estoy hablando de la mayordomía en tu hogar. No gastes más de lo que ganas. ¿Cuán difícil es este punto, hermanos? ¿Verdad que sí? Pero necesitas mostrar fidelidad. Ahí necesitas al Espíritu Santo de Dios. Tengo 1,000 pesos, pero me gasto 2,000. ¿Cómo? Yo sé que Dios a veces nos multiplica los dineros y nuestras cuentas no nos salen, pero eso es algo sobrenatural de Dios. No vayas a empezar mañana y decir, Señor, tú haces cosas sobrenaturales. No, mi hermano. Necesitamos ser administradores en nuestro hogar, en nuestra familia. Mire, los días martes yo he aprendido tanto de las mujeres. Hay unas mujeres tan administradoras que no se gastan ni 5 centavos de más. Yo digo, ¿cómo le hacen estas mujeres? Y no. Gloria a Dios por ello. Amén. Pero también, hermano, debemos mostrar fidelidad en cuanto el punto de darle a Dios. Ahí sí ya no hay ni un amén. Fidelidad en lo que le pertenece a Dios. Vea lo que nos habla. Es David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Dios no te va a pedir nada que no te haya dado primero. Amén. Fidelidad en nuestras ofrendas, hermanos. Yo meditaba en estos días y decía, somos bien infieles con Dios. Sí, somos muy infieles. Le voy a decir por qué. Porque tenemos de todo en la congregación. Hay personas que vienen los martes, los miércoles y los domingos. Pero hay miembros que vienen una sola vez a la semana. Y no por falta de instrucción, porque usted lo sabe. Aparte sus ofrendas, para que el día que venga usted ya trajo las que le corresponden de los días que se llevan los servicios. Hace unos días transmitimos por Zoom. Amén. ¿Usted recogió sus ofrendas? Fidelidad, hermanos. Fidelidad con Dios. No solo en el servicio, fidelidad con el Señor. Hay una iglesia, que me la voy a saltar por falta de tiempo, hermano, pero le rogaban a Pablo, y me parece que a la iglesia de Macedonia, donde le rogaban y le decían, danos el honor de ofrendarte, y ellos estaban bien pobres, pero ellos le decían, concédenos el honor de darte aún más de nuestras fuerzas.
Yo le digo algo, es triste recoger las ofrendas y encontrar moneditas de 50 centavos. Lo que le damos a Dios no es lo que la iglesia tradicional da, son ofrendas. ¿Y qué decir de la 10ª parte? ¿Eres fiel a Dios? Es el fruto del Espíritu. ¿Qué tanto soy fiel al Señor con mi economía? ¿Qué tanto estoy cumpliendo? Ay, pastor, es que lo que yo doy de diezmo es bien poquito. Dios no ve la cantidad, Él ve la obediencia. Yo me gozo con los diezmos de los niños y digo, bendice a este niño que estaba diezmando. Es la obediencia. No cierres tu mano, hermano. Fidelidad. Fidelidad en el servicio a Dios. Amén. Fidelidad en el servicio al Señor. Acompáñame a Hechos 6. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta cuánto abarca la fidelidad? El fruto del Espíritu. Y yo creo que hasta me quedé corta todavía porque esto tiene muchísimo que enseñarnos, hermanos. La iglesia crecía, Hechos 6, pero también las necesidades crecían. Dice que en aquellos días crecía el número de los discípulos y como crecía el número, crecieron los problemas. Y dice que hubo murmuración, diga conmigo murmuración. ¿Será que en la iglesia hay murmuración? Pues quién sabe. Ay, porque yo soy lo que doy más. Yo soy la que aporto más. Los demás son bien codos, ni dan. Miren, yo le digo algo. Usted ya identificó los que ya son bien codos. Usted no se preocupe por ello. Recibirán su recompensa. Ni un amén. Crece los discípulos, pero crece la murmuración porque no se les estaban dando las despensas a las viudas. Y entonces hay algo que los discípulos hacen. Dice que convocaron a la multitud y ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo que nosotros dejemos de estudiar y de meditar en la palabra de Dios para lavar los trastos. No es justo que dejemos la oración por preparar los alimentos, ¿no? Vamos a buscar hermanos entre vosotros, a 7 varones, número 1, de buen testimonio. Necesitamos ser fieles a Dios en el servicio, hermanos. Pero, fíjese bien, aquí viene parte de esto. ¿Cómo tenían que ser esos hombres? De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo. Fidelidad en el servicio. Si te ha dado un cargo en la iglesia, sé fiel al servicio. Líderes, seamos fieles en el Señor. Fidelidad, número 1, de buen testimonio. Y no de testimonio de que yo soy recto, santo, puro. Sí, eso es muy importante, de a qué hablarlo. Pero de buen testimonio nos habla, hermano, que debemos llegar puntualmente a la casa del Señor. Servidores, somos los primeros que tenemos que estar aquí. Llenos del Espíritu Santo, mostrando el fruto de la fidelidad. Se requiere que los administradores sean hallados fieles, que sepan estar bajo sujeción. No, hermana, es que yo pienso que mejor así. Hermano, cuando uno propone algo es porque ha estado en oración y porque el Espíritu Santo te va guiando. Y de repente, no, yo creo que así no, pastora. Según yo, creo que las cosas son así.
fidelidad en el servicio. Fidelidad en la casa del Señor. Fidelidad a los servicios. Fidelidad a los cultos de oración. Fidelidad a los cultos de alabanza y adoración. Fidelidad en asistencia a la casa de Dios. Estos hombres eran fieles, por eso los escogieron. ¿Por qué te escogieron a ti? Probablemente porque les caes bien a los de Sinaí. Pregunta, ¿tienes buen testimonio? ¿Sí? Corre, llego, ¿no? Estoy aquí. Cuando ya todo está hecho. Fidelidad. Y esta parte, que sepan estar bajo sujeción, mostrando respeto a sus autoridades. Tenemos autoridades. Amén. Tenemos responsabilidades. Hace unos días mencionaba por ahí algo, ¿no? En pasillo. Dice, a veces a uno ni le avisan dónde andan. Nada más ya cuando uno ve el Facebook, dice, órale, qué suave. ¿Cuándo, cómo y a qué hora? Usted tiene una autoridad. Yo tengo mis autoridades. Pero ¿qué cree? Que en el servicio también tenemos una responsabilidad. Y dentro de la responsabilidad es discipular a otros en la fe y en la fidelidad. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, hermano, lo que han oído, le dice Pablo a Timoteo, escoge hombres, pero que sean idóneos, que sean fieles, para que enseñen a otros a que también ellos sean fieles. Pregunta: ¿cómo son conocidos los servidores de Sinaí? Y yo quiero que los que servimos nos vayamos con esta pregunta el día de hoy. ¿Cómo somos conocidos? ¿Como fieles? ¿Puntuales? ¿En el servicio? ¿En asistencia? ¿En responsabilidad? ¿En respeto? ¿Cómo serán conocidas las instructoras de Sinaí? ¿Como puntuales, hermana? Me voy a dirigir con sus líderes. ¿Cómo serán conocidas las instructoras? ¿Como puntuales? ¿Como fieles? ¿Como responsables? ¿Como dignas de imitar? ¿Cómo serán, hermana, las mujeres? ¿Fieles en asistencia? ¿Puntuales? ¿Responsables? Nos hace falta producir el fruto del Espíritu. Y me dirijo al líder de alabanza. ¿Cómo serán las cantoras? ¿Cómo serán los músicos? ¿Puntuales? ¿Fieles? ¿Responsables? ¿Dignos de imitar? Es que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, necesitamos ejercitar ese fruto, hermanos. Fidelidad en el servicio. ¿Cómo será su pastora? ¿Será fiel? ¿Será puntual? ¿Será responsable? Va a decir, en lo personal se lo digo, pastor. Okay. ¿Cómo somos conocidos? Y me perfilo para terminar. Seamos fieles en el servicio. Seamos fieles en asistencia, seamos fieles con nuestras responsabilidades financieras. Pero también, hermano, la fidelidad a Dios se muestra aún cuando alguno nos falla. Permanezcamos fieles a Dios. El hombre te va a fallar, pero Dios no. Muchas veces se desanima el pueblo porque alguno de los hermanos le falló. Tú permanece fiel. Si uno a la primera hubiese corrido, oye, hermano,
como Dios le dijo ahí en Jeremías, ¿no? Si con los de a pie te cansas, camina a la par con los de caballo, a ver si no te vas a cansar. Hermano, permanezcamos fieles a Dios. Dios usa las situaciones para afirmarnos. Mire, servidores, hermanos, toda la iglesia en general, necesitamos ser fieles para la eternidad. Amén. Usted conoce esa parábola donde el Señor le da a cada uno los talentos y después regresa, ¿no? Y pide cuentas. Y termina esta parábola diciendo que un día el Señor nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué tan fieles somos a Dios? Pero no quiero que se vaya apaleado esta tarde. Bueno, mire, hay amor que... Es que el Dios que nos ve, el Dios que nos ve, no se le pasa nada de esto. Ay, hijo, te di el privilegio de servirme y mira, eres infiel. Solución para permanecer en fe y fidelidad. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanece cerca de Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy, dice Jesús, la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanece cerca de Jesús. Cerca de Jesús yo quiero estar. No te alejes. Si un hermano te falla, Dios no. Tú permanece fiel. Dile: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Yo vengo a la iglesia, yo no vengo a ver a nadie, yo vengo a adorarte a ti, yo vengo a exaltar tu nombre. Amén. El fruto del Espíritu es fe, la certeza de lo que creemos, pero también convencidos en quien hemos creído, y poderoso es para guardarnos. Esperemos respuestas del Señor. Pero también fe es fidelidad a nuestro Dios. Mostremos fidelidad, hermanos, en lo personal con Dios, en mi familia, en la mayordomía y en el servicio al Señor, de tal manera que un día también nosotros podamos escuchar estas mismas palabras del Señor Jesús: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Póngase sobre sus pies.